Estimados estudiantes, el tema del siguiente ejercicio es rotacional de un campo vectorial y el objetivo es determinar el rotacional de un campo vectorial. Ejercicio. Dado el campo vectorial F, definido de esta forma, determine el rotacional del campo vectorial F. Solución. El rotacional del campo vectorial F se puede obtener como la aplicación del operador nabla en forma de producto vectorial con el campo F. Y esto se determina de la siguiente manera. En la primera fila colocamos los vectores canónicos I, J, K, en la segunda el operador nabla y en la tercera las componentes del campo vectorial F, que son P, Q y R. No olvidemos los signos que se anteponen en las componentes de este vector rotacional. Iniciamos identificando las componentes del campo F. En este caso, esta primera componente es P, esta segunda componente Q, esta tercera R. Listo. Ahora, para determinar la primera componente del vector rotacional, marcamos la primera fila y la primera columna. Y aquí operamos como si fuese el determinante de una matriz 2×2, es decir, la derivada de R respecto a I menos la derivada de Q respecto a Z. Haciendo esta operación, tenemos aquí lo siguiente. Esto es igual. La derivada de R respecto a I, si derivamos aquí, de derivada de I al cubo, es 3i cuadrado, por 6 va a quedar 18, x cuadrado por i cuadrado. El siguiente no depende de i, 0. Menos ahora la derivada de q respecto a z. Aquí derivada de z es 1, va a quedar 12 x cuadrado por i cuadrado. Derivada de 2 en este caso es 0. Ahora, para obtener la segunda componente, marcamos la primera fila y la segunda columna. En este caso no olvidemos el signo menos que se antepone adelante. En este caso va a ser la derivada de R respecto a X menos la derivada de P respecto a Z, pero con el signo menos adelante. Realizando esta operación con este signo menos en esta diferencia, es lo mismo operar de la siguiente manera. La derivada de P respecto a Z menos la derivada de R respecto a X. Y esa operación queda de la siguiente forma. A ver, vamos por aquí. P respecto a Z. Si derivamos respecto a Z, tenemos lo siguiente. En este caso, Z es 1, va a quedar 12 x por i al cubo, menos, en el siguiente sumando, tenemos 3, 2, 6, ¿no? Va a quedar 6z. Listo. Menos ahora la derivada de r respecto a x. R respecto a x, derivada de x cuadrado es 2x, por 6 va a quedar 12. Aquí queda 12xy al cubo, menos aquí derivada respecto a x, derivada de x es 1, va a quedar 9z. Muy bien. Por último, para la tercera componente, marcamos la primera fila y la tercera columna. Y aquí obtenemos lo siguiente. La derivada de q respecto a x menos la derivada de p respecto a y. Haciendo entonces aquí la operación, tenemos lo siguiente. Derivada de q respecto a x, derivada de x cuadrado es 2x por 2 va a quedar 24. 24x y cuadrado por z, derivada de 2 es 0, menos derivada de p respecto a y. Si vamos respecto a y, derivada de cubo es 3y cuadrado, por 12 va a quedar 36. 36x y cuadrado por z, derivada de 3z cuadrado, en este caso esto no depende de y, 0. Así entonces, tenemos que el rotacional del campo vectorial F queda determinado de la siguiente forma. Haciendo la diferencia, aquí tenemos 6x cuadrado por y cuadrado. Aquí 2x al cubo se cancela, queda
menos por menos más, 9z menos 6z, va a quedar 3z, punto y coma. Y aquí queda, haciendo la diferencia, porque son términos semejantes, menos 12 x y cuadrado por z. Y con esto concluimos con el ejercicio. Muchas gracias.